Tu lugar es en el asilo, con los viejos, me gritaba Carmen, mi nuera, mientras mi propio hijo Tomás arrastraba mis muebles hacia la ventana. Mis 74 años de vida se desplomaban por esa ventana junto con mis pertenencias. Él me empujó hacia afuera de la casa que yo misma había pagado. Pero ellos no sabían que mi hermano Óscar, un general retirado, ya estaba esperando en la puerta con sus viejos compañeros del ejército. Lo que el general hizo con mi hijo después, jamás lo olvidaré. Me llamo Dolores, y ese día descubrí que criar a un hijo adoptivo con todo mi amor no garantiza que te respete cuando más lo necesitas. Tomás siempre supo que lo adopté cuando era bebé, después de que mi esposo muriera en servicio militar. Le di todo: educación, casa, comida, amor incondicional durante 45 años. Carmen llegó a nuestras vidas hace 10 años como una serpiente vestida de novia. Desde el primer día vi en sus ojos esa frialdad calculadora que me helaba la sangre. Ella nunca me quiso en esa casa, y poco a poco fue envenenando a mi hijo contra mí. Dolores, tu hijo ya es un hombre adulto. No puede seguir cargando contigo toda la vida, me decía con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Y Tomás, mi Tomás, empezó a cambiar. Las conversaciones se volvieron tensas, los abrazos desaparecieron, las miradas se llenaron de fastidio. Durante meses soporté sus comentarios venenosos, sus indirectas sobre mi edad, sobre cómo yo estorbaba en su matrimonio. Carmen tenía un plan, y yo era demasiado ingenua para verlo venir. ¿No te parece que ya es hora de que busques un lugar más apropiado para tu edad?, me preguntaba mientras lavaba los platos que yo había pagado, en la cocina que yo había equipado. Sus palabras eran como dagas envueltas en terciopelo. Lo que ninguno de los dos sabía era que yo guardaba un secreto que podría cambiar todo. Mi difunto esposo no solo me había dejado una pensión militar vitalicia, sino que también era dueña de 3 propiedades valiosas que él había comprado como inversión. Nunca hablé de esto porque quería que Tomás se hiciera hombre por sus propios méritos. Pero Carmen empezó a sospechar que yo tenía más dinero del que aparentaba. La vi revisando mis papeles cuando creía que no la veía, preguntándole a Tomás sobre mi situación financiera. Ella estaba casando, y yo era su presa. «Mamá, ¿de dónde sacas dinero para comprar esas cosas?», me preguntó Tomás un día, después de que llegara con algunas compras del mercado. Carmen estaba parada detrás de él, con esa sonrisa que ya conocía demasiado bien. «De mi pensión, hijo. Ya sabes que tu padre me dejó bien cuidada», le respondí, sin revelar la verdadera dimensión de mi patrimonio. Pero Carmen no se conformó con esa respuesta. Empezó a hacer preguntas más directas, más invasivas. Quería saber cuánto recibía exactamente, si tenía ahorros, si había propiedades. Yo esquivaba sus interrogatorios, pero ella era persistente. El día que todo explotó comenzó como cualquier otro. Tomás llegó del trabajo con esa cara que ya conocía demasiado bien, la cara de quien ha estado discutiendo con su esposa sobre mí. Carmen apareció detrás de él con los brazos cruzados y esa mirada desafiante que me advertía que algo malo estaba por suceder. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Tomás sin siquiera mirarme a los ojos. Me senté en el sofá, preparándome para otra de esas conversaciones incómodas sobre mi situación en la casa. Pero esta vez había algo diferente en el ambiente. Carmen tenía esa sonrisa de triunfo que me puso los pelos de punta. «Hemos estado pensando», comenzó Tomás, con la voz temblorosa de quien está a punto de traicionar a su propia madre, «y creemos que sería mejor para todos si buscaras otro lugar donde vivir». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Después de tantos años de sacrificio, de amor incondicional, de darle todo lo que tenía y más, mi propio hijo me estaba echando de la casa. «¿Cómo puedes decirme eso, Tomás?», le pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formar en mis ojos. «Es que ya no funciona, mamá. Carmen y yo necesitamos nuestro espacio. Somos una familia joven, y tú ya tienes tu edad». Carmen se acercó y puso la mano en el hombro de Tomás, como marcando territorio. «Dolores, no es nada personal. Pero necesitamos privacidad. Queremos tener hijos, y con una persona mayor en casa, es complicado». «Una persona mayor», repetí, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. «Soy tu suegra, Carmen. Soy la madre del hombre que dices amar. Y por eso mismo deberías entender», respondió con esa frialdad que ya conocía. «Los matrimonios jóvenes necesitan su espacio para crecer. Tú ya viviste tu vida.
Tomás evitaba mi mirada, como un cobarde. El hijo al que había criado, al que había dado todo, no era capaz ni de defenderme ni de mirarme a los ojos mientras me apuñalaba por la espalda. Hijo, esta casa la pagué yo. Con el dinero de la pensión de tu padre. Todo lo que ves aquí lo compré con mi trabajo y mi sacrificio, le recordé, esperando que eso despertara algo de conciencia en él. Mamá, no empieces con eso otra vez, me respondió con fastidio. Sí, ayudaste con algunos gastos, pero eso no te da derecho a quedarte aquí para siempre. Algunos gastos, grité, perdiendo finalmente la compostura. Pagué toda esta casa. Pagué tus estudios. Pagué tu boda. Pagué todo. Carmen se rió. Una risa fría, calculada, llena de desprecio. Dolores, ya basta de drama. No tienes tanto dinero como pretendes. Vives de una pensión miserable y todos lo sabemos. Esa fue la gota que derramó el vaso. No solo me estaban echando de mi propia casa, sino que encima me estaban humillando, minimizando todo lo que había hecho por ellos. En ese momento decidí que había llegado el momento de que conocieran la verdad. Pero algo me detuvo. Una voz interior me dijo que esperara, que no revelara mis cartas todavía. Carmen y Tomás no merecían conocer la verdadera dimensión de mi patrimonio. No después de esta traición. Tienes una semana para encontrar un lugar, dijo Carmen, como si fuera la dueña de la casa. Hay asilos muy buenos en la ciudad. Lugares apropiados para gente de tu edad. ¿Un asilo? Pregunté, incrédula. ¿Quieres meterme en un asilo? Es lo más sensato, respondió Tomás, finalmente mostrando algo de valor para hablar. Allí estarás con gente de tu edad, tendrás cuidados médicos, actividades. Yo no necesito cuidados médicos. Estoy perfectamente bien, grité, sintiendo como la rabia me consumía por dentro. Mamá, no te hagas la víctima. Sabemos que no tienes dinero para vivir sola. En el asilo estarás mejor cuidada, insistió mi hijo, como si me estuviera haciendo un favor. Carmen sonrió con satisfacción. Había logrado su objetivo. Había conseguido que mi propio hijo me echara de la casa, y ahora disfrutaba viendo mi dolor. Además, añadió Carmen con malicia, así podremos remodelar esta casa. Está muy vieja, muy anticuada. Necesita una renovación completa. Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar esas palabras. No solo me echaban, sino que además querían borrar todo rastro de mi presencia, como si nunca hubiera existido. ¿Y si no me voy?, les pregunté, desafiante. Te irás, respondió Carmen con una sonrisa helada. De una manera o de otra, te irás. Tomás asintió, apoyando a su esposa. Mi propio hijo, el niño que había criado con tanto amor, me estaba amenazando. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en todo lo que había vivido, en todos los sacrificios que había hecho. ¿Para esto? ¿Para que me echaran como a un perro viejo? Al día siguiente, Carmen empezó a actuar como si yo ya no existiera. Hablaba por teléfono con sus amigas sobre los planes de remodelación, sobre cómo iba a convertir mi habitación en un estudio. Todo delante de mí, como si fuera invisible. Sí, por fin nos vamos a deshacer de la suegra, la escuché decir. Ya era hora. La mujer es un estorbo total. Tomás no decía nada. Simplemente permitía que su esposa me humillara en mi propia casa. Los siguientes días fueron un infierno. Carmen me trataba como si fuera una intrusa, como si yo fuera la que estaba invadiendo su espacio. Movía mis cosas, cambiaba los muebles de lugar, me miraba con desprecio cada vez que me cruzaba en el pasillo. ¿Ya encontraste asilo?, me preguntaba cada mañana, con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Todavía estoy buscando, le respondía, aunque la verdad era que no había buscado nada. No podía aceptar que me estuvieran echando de mi propia casa. El quinto día, Carmen perdió la paciencia. Dolores, ya se acabó el tiempo. O te vas por las buenas, o te vamos a ayudar a salir. ¿Me están amenazando?, pregunté, incrédula. Te estamos avisando, respondió Tomás, con una frialdad que me partió el corazón. Esa noche llamé a mi hermano Óscar. Hacía meses que no hablábamos, pero necesitaba contarle lo que estaba pasando. Óscar, necesito tu ayuda, le dije, con la voz quebrada por las lágrimas. ¿Qué pasa, Dolores? ¿Estás bien?
No, no estoy bien. Tomás me está echando de la casa. Él y su esposa quieren meterme en un asilo. El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Conocía a mi hermano. Sabía que cuando se quedaba callado era porque estaba furioso. ¿Cómo dice?, preguntó finalmente, con esa voz grave que me recordaba a cuando éramos niños y él me defendía de los abusones del barrio. Lo que escuchaste, Oscar. Después de todo lo que hice por él, me está echando como a un perro. Ese muchacho se va a enterar de quién es Oscar Mendoza, me dijo, y supe que mi hermano ya tenía un plan. El séptimo día llegó como una tormenta. Carmen despertó con una energía diferente, una determinación feroz que me puso los nervios de punta. Tomás salió temprano al trabajo, evitando mirarme como siempre hacía últimamente. Dolores, hoy es el día, anunció Carmen mientras tomaba su café, como si estuviera hablando del clima. Ya tuviste suficiente tiempo para encontrar un lugar. Si no te vas por las buenas, lo haremos por las malas. ¿Por las malas?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Exactamente, respondió con esa sonrisa helada que tanto odiaba. Voy a llamar a unos amigos para que te ayuden a mudarte. Quieras o no. Pasé toda la mañana en mi habitación, temblando, sin saber qué hacer. Escuchaba a Carmen hablando por teléfono, organizando mi expulsión como si fuera una operación militar. A las 2 de la tarde, llegó Tomás con 2 hombres que nunca había visto antes. Mamá, estos señores van a ayudarte a sacar tus cosas, me dijo, sin poder mirarme a los ojos. ¿Cómo puedes hacerme esto, Tomás?, le pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. Soy tu madre. Te crié, te amé, te di todo. Ya basta de drama, Dolores, interrumpió Carmen. Señores, pueden empezar por la habitación del fondo. Los hombres comenzaron a sacar mis pertenencias sin ningún cuidado. Mis fotos, mis recuerdos, mis muebles, todo era arrojado como si fuera basura. Veía como mis 74 años de vida se desplomaban por esa ventana junto con mis cosas. Cuidado con esa foto, grité cuando uno de los hombres manejó bruscamente el retrato de mi difunto esposo. Es lo único que me queda de él. Carmen se rió. Dolores, es solo una foto vieja. En el asilo no vas a tener espacio para tantas cosas. ¿Asilo?, pregunté, horrorizada. ¿Ya me inscribiste en un asilo? Sí, encontré uno perfecto para ti. San Rafael, se llama. Está lleno de viejitos como tú. Te va a encantar, respondió con sarcasmo. Tomás permanecía callado, supervisando la mudanza como si fuera algo normal. Como si echar a tu propia madre fuera la cosa más natural del mundo. Hijo, por favor, le supliqué, tomándolo del brazo. No me hagas esto. Podemos hablar, podemos encontrar una solución. Él se zafó de mi agarre con brusquedad. Mamá, ya está decidido. Es lo mejor para todos. Lo mejor para todos, repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. O lo mejor para tu esposa. Carmen se acercó con los brazos cruzados. No me eches la culpa a mí, Dolores. Tomás también quiere que te vayas. Díselo, amor. Mi hijo me miró por primera vez en días, pero sus ojos estaban llenos de frialdad. Mamá, Carmen tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Queremos formar una familia. Yo soy tu familia, grité, desesperada. Soy la única familia que has tenido desde que eras un bebé. Eras, corrigió Carmen con crueldad. Pero ya no. Ahora su familia soy yo. Los hombres siguieron sacando mis cosas. Mi ropa, mis libros, mis medicinas. Todo era tratado como chatarra. Cuando llegaron a mi joyero, el pequeño cofre donde guardaba los pocos tesoros que me quedaban de mi esposo, Carmen se interpuso. Eso déjenlo, dijo, señalando el joyero. Debe tener cosas de valor. Eso es mío, protesté, tratando de recuperar mi joyero. Dolores, no seas dramática, respondió Carmen, alejando el cofre de mis manos. Son solo joyas viejas. En el asilo te las van a robar. Son mis recuerdos, grité, sintiendo como la desesperación me consumía. Mi esposo me regaló esa cadena. Esos aretes fueron de mi madre. Exactamente.
dijo Carmen con una sonrisa maliciosa. Por eso es mejor que las cuide alguien más joven. Tomás, guarda esto en nuestra habitación. Mi hijo tomó el joyero sin decir palabra. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No solo me estaban echando de mi casa, sino que además me estaban robando mis recuerdos más preciados. ¿Eso es lo que valgo para ti?, le pregunté a Tomás, con la voz quebrada por la traición. Un cajero automático al que exprimiste hasta la última gota y ahora desechas. Mamá, no exageres, respondió, sin mostrar ni una pizca de remordimiento. ¿Exagerar?, grité, perdiendo finalmente los estribos. Te adopté cuando nadie te quería. Te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera. Y así me pagas. Carmen aplaudió sarcásticamente. ¡Qué performance, Dolores! Ya sabemos que lo adoptaste. No tienes que recordárselo cada 5 minutos. Pagué esta casa, seguí gritando, señalando las paredes que había visto crecer. Pagué tus estudios. Pagué tu boda. Pagué todo lo que eres. De eso nada, replicó Carmen con desprecio. Tú vives de una pensión miserable. No tienes ni para pagar un apartamento decente. Pensión miserable, repetí, sintiendo como una sonrisa amarga se formaba en mis labios. ¿Eso crees? Por primera vez en días, Carmen pareció insegura. Había algo en mi tono que la perturbó. Dolores, ya basta de teatro, dijo, pero su voz había perdido la seguridad de antes. Mientras los hombres seguían sacando mis pertenencias, escuché a Carmen hablando por teléfono con una de sus amigas. Su voz llegaba clara desde la cocina. Sí, por fin nos deshicimos de la vieja, decía entre risas. No te imaginas lo difícil que fue convencer a Tomás. Pero cuando le dije que no podríamos tener hijos con la suegra en casa, cambió de opinión inmediatamente. ¿Y ella se va sin protestar?, preguntó la voz del otro lado. ¿Qué va a protestar? Es una vieja sin dinero, sin opciones. El asilo San Rafael la acepta, y allí se va a quedar hasta que se muera. Problema resuelto. Sus palabras me atravesaron como puñales. Hablaba de mí como si fuera un objeto molesto del que finalmente se habían librado. Como si mis 74 años de vida no valieran nada. Además, continuó Carmen, sin saber que yo le estaba escuchando, esta casa vale una fortuna. Una vez que la remodelemos completamente, podremos venderla y comprar algo mejor. O quedárnosla y alquilar habitaciones. Es una inversión perfecta. ¿Y si ella reclama algo?, preguntó su amiga. ¿Qué va a reclamar? Una vieja senil en un asilo. Nadie le va a creer nada. Además, Tomás está de mi lado. Él firmará cualquier papel que necesitemos. Me quedé helada al escuchar esos planes. No solo me echaban de mi casa, sino que además tenían planeado apropiarse de todo lo que yo había construido. Carmen había orquestado todo esto desde el principio. Los hombres terminaron de sacar la última silla. Mi habitación estaba vacía, como si nunca hubiera existido. 74 años de vida resumidos en unas cajas tiradas en la acera. Dolores, ya está todo afuera, anunció uno de los hombres. ¿Dónde quiere que llevemos las cajas? Al asilo San Rafael, respondió Carmen antes de que yo pudiera hablar. Yo me encargo de coordinar eso. No, grité, saliendo de mi shock. Esas son mis cosas. Yo decido dónde van. Dolores, no empieces otra vez, dijo Tomás, apareciendo desde la cocina. Ya todo está arreglado. El asilo te está esperando. Sin consultarme, pregunté, incrédula. Van a encerrarme en un asilo sin mi consentimiento. Es lo mejor para ti, respondió mi hijo con esa frialdad que ya me resultaba familiar. Allí estarás cuidada, alimentada, acompañada. Yo no quiero estar acompañada de desconocidos. Quiero estar en mi casa, con mi familia. Carmen se rió con desprecio. Dolores, ya no eres familia de nadie. Eres una carga, un estorbo, un problema que por fin vamos a resolver. Sus palabras fueron como una bofetada. Después de todo lo que había dado, de todo lo que había sacrificado, me trataban como a un mueble viejo del que había que deshacerse. Tu lugar es en el asilo, con los viejos, me gritó Carmen, señalando la puerta. Vete de una vez. Tomás me empujó hacia la salida.
Su propia madre, la mujer que lo había criado con amor incondicional, estaba siendo expulsada por él como si fuera una extraña. El empujón fue tan fuerte que casi me caigo en la acera. «Tomás», grité, tratando de mantener el equilibrio. «Soy tu madre». «Ya no», respondió con una frialdad que me partió el alma. «A partir de hoy, ya no tengo madre». Pero cuando salí a la acera, con mis pertenencias esparcidas como basura, vi una figura familiar esperándome. Mi hermano Óscar estaba parado junto a la puerta, acompañado de 3 hombres que reconocí inmediatamente, sus viejos compañeros del ejército. El general Óscar Mendoza, con sus 72 años, seguía siendo una presencia imponente. Su uniforme impecable, su postura militar, sus ojos de acero, todo en él irradiaba autoridad y poder. Carmen y Tomás se quedaron petrificados cuando vieron a mi hermano. Sabían quién era, sabían su rango, sabían que no era un hombre con quien se pudiera jugar. «¿Estos son los valientes que echan a mi hermana de su propia casa?», preguntó Óscar, con esa voz grave que hacía temblar a cualquiera. El silencio que siguió a las palabras de mi hermano fue ensordecedor. Carmen, que segundos antes había estado gritándome con tanto desprecio, ahora parecía haber perdido la voz. Tomás retrocedió instintivamente, como si el suelo bajo sus pies hubiera comenzado a temblar. Óscar se acercó lentamente, con esa cadencia militar que había perfeccionado durante décadas de servicio. Sus 3 compañeros lo flanqueaban, el coronel Ramiro Vázquez, el mayor Sergio Herrera y el capitán Javier Morales. Todos hombres curtidos por años de disciplina y honor. «General Mendoza», balbuceó Tomás, tratando de sonar respetuoso. «No sabía que usted». «¿Qué yo qué?», interrumpió Óscar, deteniéndose frente a mi hijo. «¿Qué vendría a ver cómo echan a mi hermana como a un perro callejero?». Carmen intentó recuperar la compostura, pero su voz temblaba. «General, esto es un asunto familiar. Nosotros». «Familiar», repitió Óscar, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¿Le parece familiar echar a una mujer de 74 años de la casa que ella misma pagó?». Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, atraídos por la presencia militar y el escándalo. Carmen se dio cuenta de que estaba siendo observada por todo el barrio, y su rostro se enrojeció de vergüenza. «General, creo que hay un malentendido», dijo Tomás, tratando de salvar la situación. «Mi madre necesita cuidados especiales, y nosotros». «Cuidados especiales», gruñó el coronel Ramiro, acercándose un paso. «Es por eso que tiraron sus pertenencias por la ventana como si fuera basura». Carmen se desesperó. «Ustedes no entienden. Esta mujer es un problema. No puede seguir viviendo aquí». El mayor Sergio se rió con sarcasmo. «¿Un problema? La mujer que crió a este malagradecido es un problema. No tienen derecho a meterse en nuestros asuntos», gritó Carmen, perdiendo completamente los estribos. Óscar se acercó a ella hasta quedar a centímetros de su cara. «Señora, cuando se trata de mi hermana, yo tengo todos los derechos del mundo». Tomás intentó interponerse. «General, por favor, entendamos que». «¿Qué entienda qué?», lo interrumpió Óscar. «¿Qué entienda que mi hermana te crió desde bebé, te dio educación, casa, comida, y así le pagas? Eso tengo que entender». El capitán Javier se acercó a las cajas tiradas en la acera y comenzó a examinar su contenido. «General, mire esto. Aquí hay documentos importantes, fotos familiares, medicinas, todo tirado como si fuera chatarra». «Esas cosas no las tiramos nosotros», mintió Carmen desesperadamente. «Los de la mudanza las pusieron ahí temporalmente». «¿Mudanza?», preguntó Óscar, con peligrosa calma. «¿Quién autorizó una mudanza?». «Nosotros», respondió Tomás, tratando de sonar firme. «Esta es nuestra casa ahora». El general me miró, y en sus ojos vi la misma furia protectora que tenía cuando éramos niños y alguien trataba de lastimarme. «Dolores, ¿es cierto que esta casa la pagaste tú?». «Sí, Óscar», respondí, con la voz quebrada por la emoción. «Con el dinero de la pensión de mi esposo y mis ahorros. Todo está a mi nombre». Carmen palideció. Eso no puede ser cierto». «No puede ser cierto», repetí, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar la tristeza. «¿Crees que he estado mintiendo todos estos años?».
Óscar sacó su teléfono celular. Ramiro, llama al notario Fernández. Que venga inmediatamente con las escrituras de esta propiedad. No, gritó Carmen, desesperada. No pueden hacer eso. ¿Por qué no?, preguntó el mayor Sergio. ¿Acaso tienen algo que ocultar? Tomás comenzó a sudar. General, creo que hay una confusión. Mi madre vive aquí, sí, pero la casa. La casa está a nombre de Dolores María Mendoza de Salazar, dijo Óscar, leyendo un documento que había sacado de su cartera. Aquí tengo una copia de las escrituras que ella me pidió que guardara hace años. El rostro de Carmen se descompuso completamente. Todas sus mentiras, todos sus planes, se desmoronaban frente a sus ojos. Pero ella no tiene dinero, balbució. Vive de una pensión miserable. Pensión miserable, se rió el coronel Ramiro. Señora, ¿usted sabe cuánto recibe la viuda de un teniente coronel del ejército? Carmen negó con la cabeza, confundida. $3,000 mensuales, continuó Ramiro. Más los beneficios de las 3 propiedades que su esposo le dejó como herencia. Tres propiedades, tartamudeó Tomás, con los ojos desorbitados. Óscar sonrió con satisfacción. Dolores nunca te contó la verdad, ¿verdad, muchacho? Pensó que era mejor que te hicieras hombre por tus propios méritos. Eso es imposible, gritó Carmen. Si tuviera tanto dinero, habría gastado más. Habría vivido mejor. Mi hermana es una mujer austera, explicó el mayor Sergio. Prefirió ahorrar y hacer inversiones inteligentes. Todo para asegurarle un futuro a su hijo adoptivo. Carmen se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No puede ser. Oh, pero hay más, dijo Óscar, disfrutando cada segundo de la revelación. Javier, muéstrales la cuenta bancaria. El capitán Javier sacó un papel de su chaqueta. Dolores María Mendoza de Salazar. Saldo actual, $245,000. Tomás se sentó en el borde de la acera, abrumado por la información. 245,000. Y eso sin contar el valor de las propiedades, añadió Ramiro. Estamos hablando de una mujer con un patrimonio de más de $500,000. Carmen comenzó a hiperventilarse. Esto es una broma. Tiene que ser una broma. No es broma, dije, encontrando finalmente mi voz. Es la verdad que nunca quisiste escuchar. La verdad sobre la vieja pobre, a la que estabas echando de su propia casa. Los vecinos que se habían asomado comenzaron a murmurar entre ellos. La historia se extendía como un incendio por todo el barrio. Carmen se dio cuenta de que su reputación estaba siendo destruida frente a docenas de testigos. Dolores, gritó, tratando de acercarse a mí. Si sabías que tenías tanto dinero, ¿por qué no nos dijiste? Podríamos haber solucionado esto de otra manera. Óscar la detuvo con un gesto. Señora, creo que ya hizo suficiente daño por hoy. Pero general, insistió Carmen, desesperada. Todo esto es un malentendido. Nosotros no sabíamos. ¿No sabían qué?, preguntó el coronel Ramiro. ¿No sabían que estaban echando a una mujer inocente de su propia casa? ¿No sabían que estaban robándole sus pertenencias? ¿No sabían que estaban cometiendo abuso elder? No es abuso, protestó Tomás, levantándose del suelo. Es mi madre. Tengo derecho a... No tienes ningún derecho, lo interrumpió Óscar con firmeza. Eres un hijo adoptivo que se ha comportado como un malagradecido. Y ahora vas a pagar las consecuencias. Carmen comenzó a llorar, pero eran lágrimas de rabia y frustración, no de arrepentimiento. Esto no puede estar pasando. Teníamos todo planeado. Tenían todo planeado, repetí, sintiendo como una nueva ola de dolor me atravesaba. ¿Desde cuándo planeas deshacerte de mí? Carmen se dio cuenta de que había confesado más de lo que debía. Yo no quise decir. ¿Desde cuándo, Carmen?, insistí, acercándome a ella. ¿Desde que te casaste con mi hijo? ¿Desde que pusiste un pie en esta casa? Desde el primer día, explotó Carmen, perdiendo finalmente toda compostura. Desde el primer día que te vi supe que eras un obstáculo.
Una vieja estorbosa que no me iba a dejar ser feliz con mi marido. Su confesión cayó como una bomba sobre todos los presentes. Los vecinos gaspearon, Tomás la miró horrorizado, y los militares intercambiaron miradas significativas. Ahí lo tienen, dijo Oscar con satisfacción. La verdad finalmente sale a la luz. Carmen se dio cuenta de lo que había dicho y trató de retractarse. No, yo no quise decir eso. Estoy confundida. No, Carmen, dije con una calma que no sabía que poseía. Por primera vez en 10 años, dijiste la verdad. La confesión de Carmen había caído como una bomba sobre toda la escena. Los vecinos que observaban desde sus ventanas comenzaron a murmurar entre ellos, y algunos incluso salieron a la calle para escuchar mejor. La reputación de Carmen se desmoronaba frente a docenas de testigos. No, yo no quise decir eso, gritó Carmen, dándose cuenta del error que había cometido. Estoy nerviosa. Ustedes me están confundiendo. Nadie la está confundiendo, señora, dijo el coronel Ramiro con frialdad. Acaba de confesar que desde el primer día planeó deshacerse de Dolores. Tomás la miró con horror. Carmen, ¿es cierto eso? Desde el principio querías echar a mi madre. No, amor. Ellos están tergiversando mis palabras, respondió Carmen, tratando de tomar la mano de su esposo, pero él la apartó. Responde, insistió Tomás, con una voz que nunca le había escuchado antes. ¿Es cierto que desde que nos casamos planeas esto? Carmen se quedó en silencio, atrapada entre la verdad y la mentira. Sus ojos se movían desesperadamente, buscando una salida que no existía. El silencio es una respuesta, dijo Oscar con gravedad. Y una confesión. En ese momento, el mayor Sergio se acercó a mí con una expresión compasiva. Dolores, ¿tiene algún lugar donde quedarse esta noche? Porque obviamente no puede volver a entrar a esta casa con estas personas. Es su casa, protesté, sintiendo como las lágrimas volvían a brotar. Yo pagué esta casa. Es mi hogar. Y va a volver a serlo, me aseguró Oscar. Pero por esta noche, creo que es mejor que venga conmigo. Mañana vamos a solucionar esto legalmente. Carmen se desesperó al escuchar la palabra legalmente. General, por favor, podemos arreglar esto entre familia. No hay necesidad de involucrar abogados. ¿Familia?, se rió el capitán Javier con sarcasmo. ¿Ahora somos familia? Hace 5 minutos estaba echando a Dolores como si fuera una extraña. Fue un malentendido, insistió Carmen. Si hubiéramos sabido que tenía tanto dinero, nunca habríamos. Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que acababa de confesar algo aún peor. ¿Nunca habrían qué?, preguntó Oscar, con peligrosa calma. Carmen se quedó callada, mordiéndose los labios. Termine la frase, señora, insistió el coronel Ramiro. Si hubieran sabido que tenía dinero, nunca habrían... ¿Qué? Nunca habríamos pensado en el asilo, gritó Carmen, tratando de salvar la situación. Mentira, dije, encontrando fuerzas desde lo más profundo de mi dolor. Si hubiera sabido que tenía dinero, habría sido aún más cruel. Habrías tratado de quedarte con todo. Carmen me miró con odio puro. Tú no sabes nada. Sé más de lo que crees, respondí, sintiendo como algo se encendía dentro de mí. Sé que revisabas mis papeles cuando creías que no te veía. Sé que le preguntabas a Tomás sobre mi situación financiera. Sé que has estado planeando esto durante meses. Eso es mentira, protestó Carmen, pero su voz había perdido toda convicción. Tomás se alejó de su esposa, como si de repente se diera cuenta de quién era realmente la mujer con la que se había casado. Carmen, ¿es cierto eso? Has estado revisando los papeles de mi madre. Yo solo quería ayudar, mintió Carmen. Quería saber si ella necesitaba ayuda financiera. Ayuda financiera, repetí con amargura. ¿Tirando mis cosas por la ventana? ¿Robándote mi joyero? ¿Esa es tu idea de ayuda? Carmen palideció al darse cuenta de que había mencionado el joyero. Yo no me robé nada. ¿No?, preguntó el mayor Sergio. Entonces explique por qué le quitó las joyas a Dolores. Solo las estaba protegiendo, gritó Carmen desesperadamente. ¿De quién?, preguntó Oscar.
De los ladrones del asilo que usted misma mencionó. Los vecinos que escuchaban comenzaron a murmurar más fuerte. La señora Norma, que vivía al lado, se acercó con indignación. Carmen, ¿cómo pudiste hacerle eso a Dolores? Ella siempre ha sido tan buena contigo. Esto no es asunto suyo, Norma, le gritó Carmen, perdiendo completamente los estribos. Por supuesto que es mi asunto, respondió Norma. Dolores es mi vecina desde hace 20 años. Es una mujer decente que no se merecía esto. Más vecinos comenzaron a acercarse, todos expresando su apoyo hacia mí y su indignación hacia Carmen y Tomás. La presión social se volvía insoportable para ellos. «Váyanse», les gritó Carmen a los vecinos. «Esto es propiedad privada». «Propiedad privada», se rió don Javier, el vecino de enfrente. «Esta es la casa de Dolores. Tú eres la que debería irse». Carmen se dio cuenta de que había perdido toda simpatía del barrio. Sus gritos, su comportamiento cruel, su confesión pública, todo había sido presenciado por personas que me conocían desde hacía décadas. «Tomás», le dije a mi hijo, acercándome a él, «mira a tu alrededor. Mira cómo nos están viendo. ¿Esto es lo que querías? Convertirte en el hombre que echa a su propia madre». Tomás evitó mi mirada, avergonzado. «Mamá, yo no sabía que tenías tanto dinero». «¿Y eso justifica lo que me hiciste?», pregunté, sintiendo como mi corazón se partía. «¿El dinero es lo único que me da valor como persona? Como madre?» «No», respondió rápidamente. Pero Carmen tenía razón en algunas cosas. Necesitábamos nuestro espacio. «¿Espacio para qué, Tomás?», intervino Óscar. «Para planear cómo robarle a tu madre». «Nosotros no íbamos a robarle nada», protestó Tomás. «¿No?», preguntó el capitán Javier. «Entonces explique por qué su esposa habló de remodelar la casa y venderla». Tomás se quedó helado. «¿Cómo saben eso?». «Porque su esposa es muy imprudente cuando habla por teléfono», respondió Javier. Media cuadra escuchó sus planes. Carmen se dio cuenta de que estaba completamente expuesta. Todos sus secretos, todas sus mentiras, habían salido a la luz frente a todo el barrio. «Esto es una conspiración», gritó, señalando a los militares. «Ustedes vinieron aquí a arruinarnos». «Señora», dijo Óscar con paciencia infinita, «nosotros vinimos aquí porque mi hermana me llamó llorando, diciéndome que le estaban echando de su propia casa. Lo único que hicimos fue llegar a tiempo para evitar que cometieran un crimen». «¿Crimen?», preguntó Tomás, alarmado. «Abuso elder, despojo, robo, extorsión», enumeró el coronel Ramiro. «¿Quiere que continúe?». Carmen comenzó a hiperventilar. «No pueden probarlo. No pueden probar nada». «No podemos», se rió el mayor Sergio. «Señora, tenemos docenas de testigos, tenemos sus propias confesiones grabadas, y tenemos evidencia física de todo lo que hicieron». «¿Grabadas?», preguntó Carmen, con terror en los ojos. Óscar sacó su teléfono celular. «Desde el momento que llegamos aquí, todo ha quedado registrado. Sus amenazas, sus confesiones, sus gritos, todo». Carmen se desplomó en el suelo, abrumada por la magnitud de su derrota. Todos sus planes, todas sus manipulaciones, se habían convertido en evidencia en su contra. «Dolores», me dijo Óscar, acercándose a mí, «quiere presentar cargos formales contra estas personas». Miré a Tomás, mi hijo adoptivo, el niño que había criado con tanto amor. Estaba parado ahí, avergonzado, derrotado, dándose cuenta finalmente de la magnitud de lo que había hecho. «Dije que me jubilo», pronuncié lentamente, recordando las palabras que había usado Carmen para humillarme. «De ser madre de alguien que no me valora. Es definitivo». Carmen levantó la cabeza desde el suelo, con los ojos llenos de lágrimas de pánico. «Dolores, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». «No», respondí con una firmeza que no sabía que poseía. «Ya no hay vuelta atrás. Decidieron tratarme como basura, y ahora van a vivir con las consecuencias». Óscar sonrió con orgullo. «Esa es mi hermana. Ramiro, llama al abogado. Mañana mismo empezamos con los trámites legales».
Esa noche dormí en la casa de mi hermano Oscar por primera vez en décadas. Su hogar era espacioso y elegante, reflejo de una carrera militar exitosa y una pensión generosa. Mientras me acomodaba en la habitación de huéspedes, no pude evitar sentir una mezcla extraña de alivio y dolor. «Dolores», me dijo Oscar, sentándose en el borde de la cama. «Mañana vamos a empezar a arreglar este desastre. Pero necesito que me digas la verdad completa. ¿Qué más ha pasado que no me contaste por teléfono?» Respiré profundamente y le conté todo. Los meses de humillaciones, los comentarios venenosos de Carmen, la manera en que había manipulado a Tomás, los planes que había escuchado sobre vender la casa. Cada palabra salía como un puñal de mi pecho. «¿Y por qué nunca les dijiste la verdad sobre tu patrimonio?», me preguntó Oscar. «Porque quería que Tomás fuera un hombre de bien por sus propios méritos», respondí, sintiendo las lágrimas. Pensé que si sabía que tenía dinero, se volvería dependiente, perezoso. Quería que trabajara, que se esforzara, que valorara las cosas. «Y en lugar de eso, criaste a un malagradecido que te echó de tu propia casa», dijo Oscar con amargura. «No sabía que Carmen era así», susurré. «Cuando se casaron, pensé que por fin tendría una familia completa. Una nuera, nietos tal vez. Dolores, esa mujer es una víbora. Y tu hijo se dejó envenenar por ella». A la mañana siguiente, Oscar cumplió su palabra. A las 9 en punto, el licenciado Fernández estaba en la puerta con un maletín lleno de documentos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con esa seriedad que caracteriza a los abogados experimentados. «Señora Dolores», me dijo con respeto, «lamento mucho lo que le han hecho. Pero le aseguro que vamos a solucionar esto completamente». Durante las siguientes 2 horas, revisamos todos mis documentos. Las escrituras de la casa, los títulos de las otras 2 propiedades, los estados de cuenta bancarios, la documentación de la pensión militar. Todo estaba en orden, todo estaba a mi nombre. «Esto es muy claro», dijo el licenciado Fernández. «Usted es la propietaria legítima de todo. Su hijo y su nuera no tienen ningún derecho legal sobre nada». «¿Y pueden meterme en un asilo en contra de mi voluntad?», pregunté, todavía temiendo esa posibilidad. «Absolutamente no», respondió categóricamente. «Para eso necesitarían una orden judicial que demuestre incapacidad mental, y usted está perfectamente lúcida. Lo que hicieron ayer constituye varios delitos». Oscar se inclinó hacia adelante. «¿Qué tipo de delitos?». «Despojo, abuso elder, apropiación indebida, amenazas. Podríamos estar hablando de varios años de prisión para ambos». Sentí un escalofrío al escuchar esas palabras. Por más dolor que me hubieran causado, la idea de que Tomás fuera a la cárcel me aterrorizaba. «Licenciado», dije con voz temblorosa, «¿hay alguna manera de resolver esto sin que mi hijo vaya a prisión?». Oscar me miró con sorpresa. «Dolores, después de todo lo que te hizo, todavía lo estás protegiendo». «Es mi hijo», respondí simplemente. «Está confundido, manipulado, pero sigue siendo mi hijo». El licenciado asintió con comprensión. «Podríamos llegar a un acuerdo extrajudicial, pero eso dependerá de qué tan cooperativos sean ellos». A las 2 de la tarde, regresamos a mi casa. Esta vez llegamos en el Mercedes del licenciado, seguidos por el auto de Oscar con sus compañeros militares. Era una demostración de poder, pero también de legalidad. Carmen y Tomás estaban en el jardín, hablando acaloradamente. Al vernos llegar, sus rostros se descompusieron. Carmen trató de entrar corriendo a la casa, pero el coronel Ramiro la detuvo. «Señores», anunció el licenciado Fernández, «vengo en representación de la señora Dolores Mendoza de Salazar, propietaria legítima de esta propiedad». «Esto es acoso», gritó Carmen. «No pueden venir aquí a amenazarnos». «No estamos amenazando a nadie», respondió el licenciado con calma. «Estamos notificando que tienen 24 horas para desalojar esta propiedad». Tomás se acercó, pálido como un papel. «¿Desalojar? ¿Cómo que desalojar?». «Hijo», le dije, acercándome a él, «esta casa está a mi nombre. Siempre ha estado a mi nombre. Ayer me echaron de mi propia casa». «Pero tú puedes vivir aquí», protestó Tomás. «Podemos arreglar esto. Podemos convivir todos». Carmen lo miró con furia. «Tomás,
No seas idiota. Ella viene a vengarse. No vengo a vengarme, dije con tristeza. Vengo a recuperar mi hogar y mi dignidad. El licenciado sacó varios documentos de su maletín. Aquí tienen las escrituras originales, los recibos de pago, la documentación completa. Todo demuestra que la señora Dolores es la única propietaria de esta casa. Carmen arrebató los papeles y los examinó desesperadamente, buscando algún error, alguna fisura legal que pudiera explotar. Pero no había nada. Todo estaba en orden. «Esto tiene que ser falso», gritó, agitando los documentos. «Estos papeles están alterados». «Señora», dijo el licenciado con paciencia infinita, «estos documentos están registrados oficialmente. Puede verificarlos en el registro de la propiedad cuando guste». Tomás se desplomó en una silla del jardín. «No puede ser, todo este tiempo. Mamá, ¿realmente eres dueña de todo esto?» «Sí, hijo», respondí con dolor. «Y no solo de esta casa. También de la casa en el centro de la ciudad y del apartamento cerca del parque. Todo me lo dejó tu padre como herencia». «3 propiedades», balbuceó Carmen, con los ojos desorbitados. «Tienes 3 propiedades. Y $245,000 en el banco», añadió Oscar con satisfacción. Dinero que ahorró durante años para asegurarle un futuro a su hijo adoptivo. Carmen se sentó en el suelo, abrumada por la revelación. «No, no puede ser, si tuvieras tanto dinero, ¿por qué vivías de manera tan sencilla?» «Porque no necesito lujos para ser feliz», respondí. «Porque prefería ahorrar para mi familia. Porque pensé que era mejor enseñarle a Tomás el valor del trabajo y el esfuerzo». «Pero podrías haber vivido como una reina», exclamó Carmen, sin entender. «Prefería vivir como una madre», dije con tristeza. El mayor Sergio se acercó a Carmen. «Señora, ayer por la tarde usted amenazó a Dolores, la humilló públicamente y conspiró para apropiarse de sus bienes. ¿Tiene algo que decir al respecto?» Carmen lo miró con odio. «Ustedes no entienden nada. Vivir con una suegra es horrible. No pueden juzgarme». «No la estoy juzgando por no querer vivir con su suegra», respondió Sergio. «La estoy juzgando por la manera cruel en que trató de deshacerse de ella». Tomás se levantó y se acercó a mí. «Mamá, lo siento. Lo siento mucho. No sabía. No entendía». «¿No entendías qué, Tomás?», pregunté, sintiendo como el dolor me atravesaba. «¿No entendías que soy tu madre? ¿No entendías que merecía respeto? Necesitaba saber que tenía dinero para tratarme con dignidad». «No», respondió rápidamente. «No es eso. Es que Carmen me dijo que tú estabas sufriendo, que era mejor para ti estar con gente de tu edad. ¿Y tirarte mis cosas por la ventana era para mi bien?», pregunté con amargura. Tomás bajó la cabeza, avergonzado. Eso se salió de control». Carmen se levantó del suelo como una furia. «Tomás, no te dejes manipular. Ella está actuando como la víctima, pero nosotros también somos víctimas aquí». «¿Víctimas de qué?», preguntó el coronel Ramiro con incredulidad. «De sus mentiras», gritó Carmen. «Nos mintió sobre su situación financiera. Nos hizo creer que era pobre». «Nunca les mentí», respondí con calma. «Simplemente no les conté toda la verdad. Y ahora entiendo por qué fue la decisión correcta». «¿Cómo que la decisión correcta?», preguntó Tomás, confundido. «Porque si hubieran sabido desde el principio que tenía dinero, me habrían tratado bien por interés, no por amor. Preferí conocer sus verdaderos sentimientos hacia mí». Carmen se dio cuenta de que estaba perdida. «Dolores, podemos empezar de nuevo. Ahora que sabemos la verdad, podemos ser una familia de verdad». «No», respondí con firmeza. «Ya es demasiado tarde para eso». El licenciado Fernández se aclaró la garganta. «Señores, tenemos una propuesta. Pueden desalojar la propiedad voluntariamente y firmar un documento donde reconocen los hechos, o podemos proceder legalmente con cargos criminales». Carmen palideció. «Cargos criminales. Despojo, abuso elder, amenazas, apropiación indebida», enumeró el licenciado. «Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión». Tomás se desesperó.
Mamá, por favor. No dejes que me metan a la cárcel. Soy tu hijo. Lo miré a los ojos, viendo por primera vez en meses algo parecido al arrepentimiento genuino. Hijo, le dije con dolor, ayer dejaste de ser mi hijo cuando me empujaste fuera de mi propia casa. Las palabras que acababa de pronunciar cayeron como un rayo sobre Tomás. Se quedó allí parado, con la boca abierta, como si no pudiera procesar lo que había escuchado. Carmen, por su parte, comenzó a hiperventilar. No puedes hacer eso, gritó Carmen, acercándose a mí con desesperación. No puedes destruir a tu propio hijo por un malentendido. Malentendido, repetí, sintiendo como la rabia volvía a crecer dentro de mí. ¿Tirar mis pertenencias por la ventana fue un malentendido? ¿Robarme mi joyero fue un malentendido? ¿Inscribirme en un asilo sin mi consentimiento fue un malentendido? Estábamos confundidos, insistió Carmen. Pensamos que era lo mejor para ti. Lo mejor para ustedes, la corrigió el mayor Sergio. No lo confundan. Tomás se acercó tambaleándose, como si estuviera en shock. Mamá, por favor, escúchame. Sé que me equivoqué, sé que lo hice todo mal, pero dame una oportunidad de arreglarlo. ¿Una oportunidad?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a brotar. Tomás, yo te di 45 años de oportunidades. Te di mi juventud, mi dinero, mi vida entera. Y cuando más te necesité, cuando era una anciana vulnerable, me traicionaste. Pero Carmen me confundió, gritó, señalando a su esposa. Ella me llenó la cabeza de ideas. Me hizo creer que era lo correcto. Carmen lo miró con furia asesina. No me eches la culpa a mí. Tú también querías que se fuera. Eso no es cierto, protestó Tomás. Por supuesto que es cierto, replicó Carmen. ¿Cuántas veces te quejaste de que tu madre se metía en nuestros asuntos? ¿Cuántas veces dijiste que necesitábamos privacidad? El licenciado Fernández observaba el intercambio con interés profesional. Era evidente que la pareja se estaba destruyendo mutuamente, facilitando su trabajo. Señora Carmen, intervino el licenciado, ¿está usted confesando que manipuló a Tomás para que echara a su madre? Carmen se dio cuenta de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Yo no manipulé a nadie. Él también quería que se fuera. Carmen, cállate, le gritó Tomás, dándose cuenta de que su esposa lo estaba hundiendo aún más. No me voy a callar, le respondió Carmen. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo. Los dos estábamos de acuerdo en echarla. Óscar se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Dolores, has escuchado suficiente. Asentí, sintiendo como mi corazón se partía en 1000 pedazos. Escuchar a Tomás y Carmen culparse mutuamente, viendo cómo su matrimonio se desmoronaba frente a mis ojos, era doloroso pero también revelador. Licenciado, dije con voz firme, proceda con los cargos legales. No, gritó Tomás, cayendo de rodillas frente a mí. Mamá, por favor. Te juro que voy a cambiar. Te juro que voy a ser mejor hijo. Tomás, le dije, agachándome para quedar a su altura, ya es muy tarde para juramentos. Ayer, cuando me empujaste fuera de esta casa, mataste algo dentro de mí. Mataste la confianza, mataste el amor incondicional que te tenía. Pero soy tu hijo, sollozó, agarrándose de mis manos. Siempre seré tu hijo. No, respondí, liberándome de su agarre. Mi hijo nunca me habría tratado así. Mi hijo me habría defendido de su esposa. Mi hijo habría valorado los sacrificios que hice por él. Carmen se desesperó al ver que Tomás estaba perdiendo la batalla. Dolores, te voy a decir la verdad. Tomás siempre se quejaba de ti. Siempre decía que eras una carga. Yo solo le di el valor para hacer lo que ya quería hacer. Carmen, cállate, le gritó Tomás, pero el daño ya estaba hecho. ¿Es cierto eso, Tomás?, pregunté, sintiendo como mi mundo se desmoronaba completamente. Realmente me veías como una carga. Tomás me miró con desesperación, buscando las palabras correctas, pero su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, dije, levantándome del suelo. El coronel Ramiro se acercó al licenciado. ¿Qué procedimiento seguimos ahora? Primero, el desalojo inmediato,
respondió el licenciado. Tienen 2 horas para sacar sus pertenencias personales. Después, procedemos con la denuncia penal. 2 horas, exclamó Carmen. No podemos empacar toda una vida en 2 horas. Deberían haber pensado en eso antes de echar a Dolores en 5 minutos, replicó el mayor Sergio. Carmen se volvió hacia mí con una última desesperada súplica. Dolores, piénsalo bien. Si nos demandas, esto va a salir en todos los periódicos. Todo el mundo va a saber que echaste a tu propio hijo de la casa. No, la corrigió Oscar con una sonrisa feroz. Todo el mundo va a saber que un hijo malagradecido echó a su madre anciana de la casa que ella había pagado. Además, añadió el capitán Javier, ya medio barrio sabe lo que pasó ayer. Los vecinos fueron testigos de todo. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, la señora Norma apareció en la puerta del jardín. Dolores, ¿estás bien? Toda la cuadra está hablando de lo que te hicieron ayer. Estoy bien, Norma, respondí, sintiendo el apoyo de mi vecina. Carmen, dijo Norma con desprecio, no puedo creer lo que le hiciste a Dolores. Ella siempre habló maravillas de ti, siempre te defendía cuando otras vecinas decían que eras mala persona. Eso no es cierto, protestó Carmen. Por supuesto que es cierto, replicó Norma. ¿Cuántas veces Dolores nos dijo que te estábamos juzgando mal? ¿Cuántas veces nos pidió que te diéramos una oportunidad? Carmen se quedó callada, sabiendo que Norma tenía razón. Y tú, Tomás, continuó Norma, señalando a mi hijo, me das vergüenza. Tu madre te crió sola, te dio todo lo que tenía, y así le pagas. Mi esposo y yo estuvimos toda la noche comentando qué clase de monstruo puede echar a su propia madre. Tomás se encogió bajo el peso de las palabras de Norma. Era evidente que el juicio social del barrio lo estaba afectando profundamente. Señora Norma, dijo el licenciado Fernández, ¿estaría dispuesta a declarar como testigo sobre lo que vio ayer? Por supuesto, respondió Norma inmediatamente. Vi todo desde mi ventana. Vi cómo tiraron las cosas de Dolores, vi cómo la empujaron, vi cómo se reían mientras ella lloraba. Carmen palideció aún más. Eso es mentira. Yo no me reí. Te vi perfectamente, insistió Norma. Estabas riéndote mientras los hombres tiraban los muebles por la ventana. Más vecinos comenzaron a acercarse, atraídos por la conmoción. Don Sergio, doña Yolanda, la familia Herrera, todos venían a mostrar su apoyo y a condenar lo que había pasado. Dolores, dijo doña Yolanda, tomándome de las manos, todos estamos contigo. Lo que te hicieron ayer fue una barbaridad. Sí, añadió don Sergio, Carmen y Tomás perdieron todo el respeto del barrio. Nadie los va a volver a mirar igual. Carmen se dio cuenta de que no solo había perdido la batalla legal, sino también la batalla social. Su reputación en el barrio estaba destruida para siempre. Esto es injusto, gritó Carmen. Todos ustedes solo están escuchando una versión. Escuchamos lo que vimos con nuestros propios ojos, replicó don Sergio. Y lo que vimos fue a una nuera cruel echando a una suegra indefensa. El licenciado Fernández aprovechó el momento. Con tantos testigos, este caso va a ser muy fácil de ganar en los tribunales. Tomás se desesperó. Mamá, por favor, piensa en lo que esto va a significar. Voy a perder mi trabajo. Mi reputación va a quedar arruinada. Tu reputación, repetí con amargura. ¿Te preocupa tu reputación? ¿Y qué hay de la mía? ¿Qué hay de la humillación que me hiciste pasar ayer? Pero eso se puede arreglar, insistió Tomás. Esto no. Si me demandas, mi vida se va a arruinar para siempre. Tu vida se arruinó ayer, le dije con tristeza, cuando decidiste traicionar a la mujer que te dio la vida. Carmen hizo un último intento desesperado. Dolores, si retiras los cargos, te prometo que vamos a desaparecer de tu vida para siempre. Nunca más nos vas a ver. Esa es exactamente la razón por la que no voy a retirar los cargos, respondí. Porque quiero que todo el mundo sepa qué clase de personas son. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus actos. El licenciado cerró su maletín con satisfacción. Bien, entonces procedemos. Señores, tienen 2 horas para sacar sus cosas. Después de eso, cualquier pertenencia que quede en la propiedad será considerada abandonada.
Carmen y Tomás se miraron, derrotados. Sabían que habían perdido todo: la casa, el dinero, el respeto del barrio, y posiblemente su libertad. Dolores, me dijo Óscar, ¿quieres supervisar mientras sacan sus cosas, o prefieres que nosotros nos encarguemos? Voy a supervisar, respondí con determinación. Quiero asegurarme de que no se lleven nada que no les pertenezca. Las siguientes 2 horas fueron las más tensas de mi vida. Carmen y Tomás entraron a la casa como fantasmas, derrotados y silenciosos, seguidos de cerca por los militares y el licenciado. Cada movimiento era supervisado, cada objeto evaluado. Ese televisor se queda, dijo el coronel Ramiro cuando Tomás intentó desconectar el televisor de la sala. Lo pagó Dolores. Pero lo compramos juntos, protestó Tomás débilmente. ¿Tienes el recibo?, preguntó el mayor Sergio. ¿Puedes probar que pusiste dinero? Tomás no respondió. Sabía que durante todos estos años había sido yo quien pagaba todo: los electrodomésticos, los muebles, las reparaciones de la casa. Él simplemente había vivido cómodamente con su salario mientras yo cubría todos los gastos grandes. Carmen subió a lo que había sido nuestra habitación con una maleta. La seguí, quería asegurarme de que no se llevara nada que no le perteneciera. Cuando la vi abrir mi joyero, la detuve. Eso no es tuyo, le dije firmemente. Solo estoy sacando mis propias joyas, mintió Carmen. ¿Cuáles joyas tuyas?, pregunté. Todos esos anillos y collares fueron de mi madre y de mi esposo. Tú nunca has tenido joyas propias. Carmen se puso roja de la ira. No puedes probarlo. Puedo, dije, sacando mi teléfono. Tengo fotos de todas estas joyas desde antes de que te casaras con Tomás. Incluso tengo los certificados de autenticidad de las piezas más valiosas. Carmen soltó el joyero como si le quemara las manos. Su último intento de robarme había fracasado. Además, añadí, el coronel está grabando todo esto. Si tomas algo que no es tuyo, será evidencia adicional en tu contra. Carmen empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, sino de frustración y rabia. Esto no puede estar pasando. Teníamos toda la vida planeada. ¿Planeada en base a qué?, pregunté. ¿En base a robarme mis propiedades? ¿En base a deshacerte de mí? En base a que eras un estorbo, explotó Carmen, perdiendo finalmente toda compostura. En base a que ya habías vivido tu vida y era hora de que nosotros viviéramos la nuestra. Sus palabras me dolieron, pero también me liberaron. Ya no quedaba ni una pizca de duda sobre el tipo de persona que era Carmen. Mientras ella empacaba, bajé a la sala donde Tomás estaba sentado con la cabeza entre las manos. El licenciado Fernández estaba revisando unos documentos en la mesa del comedor. Tomás, le dije, sentándome frente a él, ¿realmente crees que merecía esto? Levantó la cabeza, y por primera vez en meses vi algo parecido al hijo que había criado. Sus ojos estaban rojos, llenos de lágrimas. No, mamá, susurró. No merecías nada de esto. Pero yo me dejé llevar por Carmen. Ella siempre decía que éramos demasiado jóvenes para tener una suegra en casa, que otras parejas tenían su privacidad. ¿Y eso justifica tirar mis cosas por la ventana?, pregunté. No, gritó, golpeando la mesa con frustración. Nada justifica eso. Me volví loco. Cuando Carmen empezó a gritar que te fueras, algo se rompió en mi cabeza y te traté como si fueras una extraña. Es porque para ti me convertí en una extraña, dije con tristeza. Dejaste que Carmen me deshumanizara. Dejaste que me convirtiera en un problema a resolver en lugar de ser tu madre. Tomás sollozó abiertamente. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna manera de que me perdones? No lo sé, Tomás, respondí honestamente. El daño que me hicieron es muy profundo. No solo físico, sino emocional. Ayer me sentí como si hubiera criado a un extraño durante 45 años. Carmen bajó las escaleras arrastrando 2 maletas. Su cara mostraba una mezcla de derrota y resentimiento que la hacía verse 10 años mayor. ¿Ya terminaron?, preguntó el mayor Sergio. Sí, respondió Carmen con amargura. Ya sacamos nuestras pocas pertenencias de la casa de la pobre viejita, punto. Carmen, la advirtió el licenciado Fernández,
todo lo que dice está siendo grabado. Le recomiendo que sea más cuidadosa con sus palabras. Más cuidadosa, se rió Carmen con sarcasmo. Ya perdimos todo. ¿Qué más puede pasar? Pueden ir a prisión, respondió el licenciado sin pestañear. Y con cada palabra irrespetuosa que dice, está empeorando su situación legal. Carmen se quedó callada, finalmente entendiendo la gravedad de su situación. El coronel Ramiro hizo una llamada y pocos minutos después llegó un cerrajero. Vamos a cambiar todas las cerraduras, anunció, para que no tengan acceso a la propiedad. ¿Ni siquiera podemos volver a buscar algo que se nos haya olvidado?, preguntó Tomás. No, respondió el mayor Sergio. Cualquier cosa que necesiten, tendrán que pedirla a través del abogado y con supervisión. Mientras el cerrajero trabajaba, llegó un camión de mudanza. Para mi sorpresa, contenía todos mis muebles y pertenencias que habían sido tirados a la acera el día anterior. Pensé que habían llevado mis cosas al asilo, dije, confundida. Las interceptamos, explicó Óscar con una sonrisa. Cuando Carmen llamó al asilo ayer, nosotros también llamamos y cancelamos todo. Después contratamos a una empresa de mudanzas para que recogiera tus cosas y las guardara en un depósito. ¿Todo está ahí?, pregunté con esperanza. Todo, confirmó el capitán Javier. Incluso rescatamos algunas fotos que se habían roto y las mandamos a restaurar. Sentí una mezcla de alivio y gratitud hacia mi hermano y sus amigos. En mi momento más oscuro, cuando mi propia familia me había traicionado, ellos habían estado ahí para protegerme. Los trabajadores de la mudanza comenzaron a devolver mis pertenencias a la casa. Ver mis muebles, mis fotos, mis recuerdos volviendo a su lugar me llenó de una emoción indescriptible. Carmen observaba todo esto con una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Cómo pudiste planear todo esto tan rápido?, me preguntó. No planeé nada, respondí. Simplemente tengo un hermano que me ama y me protege. Algo que tú nunca entendiste. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Tomás, viendo cómo sus pocos años de vida cómoda se desvanecían frente a sus ojos. Ahora enfrentan las consecuencias de sus actos, dijo el licenciado Fernández. Mañana a primera hora presentaremos la denuncia formal. No hay manera de evitar el juicio, insistió Tomás. Podríamos considerar un acuerdo, respondió el licenciado, pero tendría condiciones muy estrictas. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Carmen, aferrándose a cualquier esperanza. Disculpa pública en el periódico local, restitución económica por daños y perjuicios, prohibición de acercarse a Dolores por 5 años, y servicio comunitario en un asilo de ancianos para que aprendan el valor de respetar a los adultos mayores. Carmen hizo una mueca de disgusto. Servicio comunitario en un asilo. Exactamente, sonrió el mayor Sergio. Para que aprendan lo que significa cuidar a personas mayores en lugar de abusarlas. ¿Y si aceptamos esas condiciones?, preguntó Tomás. Entonces evitarían la prisión, respondió el licenciado. Pero el acuerdo incluiría una confesión completa de culpabilidad. Carmen y Tomás se miraron, sopesando sus opciones. Era evidente que no tenían muchas alternativas. El cerrajero terminó su trabajo y me entregó las nuevas llaves. Por primera vez en meses, sentí que mi casa volvía a ser realmente mía. Dolores, me dijo Óscar, ¿quieres que nos quedemos esta noche? Por si necesitas compañía después de todo esto. No, respondí, sorprendiéndome de mi propia fortaleza. Quiero estar sola en mi casa. Quiero volver a sentir la paz. Carmen y Tomás cargaron sus maletas hacia un taxi que habían llamado. Antes de subir, Tomás se volvió hacia mí una última vez. Mamá, me dijo con voz quebrada, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero ¿hay alguna posibilidad de que algún día puedas perdonarme? Lo miré a los ojos, viendo por primera vez en años al niño asustado que había sido cuando lo adopté, pero también viendo al hombre cruel en que se había convertido. No lo sé, Tomás, respondí honestamente. El perdón no se puede forzar. Se gana con tiempo, arrepentimiento genuino y cambio real de comportamiento. ¿Y si acepto todas las condiciones del acuerdo? ¿Y si hago el servicio comunitario y aprendo a valorar realmente a los adultos mayores? Entonces tal vez, dije, tal vez en unos años podamos intentar reconstruir algo. Pero nunca volverá a ser como antes. Carmen subió al taxi sin decir palabra,
derrotada y resentida. Tomás me miró una última vez antes de seguirla. «Cuídate, mamá», susurró. «Cuídate tú, hijo», respondí, sorprendiéndome de que todavía pudiera llamarlo así. El taxi se alejó, llevándose con él a las dos personas que habían destrozado mi vida y mi corazón. Pero también llevándose el dolor, la humillación y el miedo que había vivido durante meses. Por primera vez en mucho tiempo, estaba sola en mi casa, pero no me sentía sola. Me sentía libre. 6 meses después de aquel día que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el jardín de mi nueva casa, una hermosa propiedad en las afueras de la ciudad que compré con parte de mis ahorros. El sol de la tarde acaricia mi rostro mientras escribo en mi diario, una costumbre que he adoptado desde que recuperé mi paz. El proceso legal terminó hace 3 meses. Carmen y Tomás aceptaron el acuerdo extrajudicial después de que su abogado les explicó que enfrentaban una condena segura de hasta 10 años de prisión. La disculpa pública que publicaron en el periódico local fue leída por todo el barrio, exponiendo su crueldad y mi inocencia ante la comunidad entera. Carmen cumple su servicio comunitario en el asilo San Rafael, el mismo lugar donde había planeado encerrarme. Las enfermeras me han contado que al principio era arrogante y despectiva con los ancianos, pero poco a poco ha comenzado a entender la vulnerabilidad y dignidad de las personas mayores. Su orgullo se ha quebrado completamente, y ahora limpia baños y alimenta a pacientes que no pueden valerse por sí mismos. Tomás trabaja en otro asilo en el centro de la ciudad. Su supervisor me llamó hace un mes para decirme que mi hijo había llorado mientras ayudaba a un anciano que había sido abandonado por su familia. «Creo que finalmente está entendiendo lo que le hizo a usted», me dijo el supervisor. «Cada día que pasa aquí es una lección sobre el valor de los padres y la crueldad del abandono». El escándalo arruinó completamente la reputación de ambos. Tomás perdió su trabajo anterior cuando sus jefes se enteraron de lo que había hecho. Carmen fue despedida de la tienda donde trabajaba después de que los clientes empezaran a evitarla. Ahora viven en un pequeño apartamento en el otro lado de la ciudad, lejos del barrio que conocía sus crímenes. Mi hermano Oscar viene a visitarme todas las semanas. Hemos recuperado la cercanía que habíamos perdido durante los años en que yo estaba tan enfocada en criar a Tomás. «Debería haber intervenido antes», me dice siempre. «Debería haber visto lo que esa mujer te estaba haciendo». «No podía saberlo», le respondo. Yo misma no quería ver la realidad. Los vecinos del barrio anterior me visitan constantemente. Norma, don Sergio, doña Yolanda. Todos me han dicho que mi historia les sirvió para valorar más a sus propias madres y suegras. «Tu valentía nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defenderse», me dijo Norma la última vez que vino. «He usado parte de mi dinero para ayudar a otros adultos mayores que han sufrido abuso familiar. Junto con el licenciado Fernández, hemos creado una fundación que ofrece asesoría legal gratuita a ancianos víctimas de maltrato. Cada caso que ayudamos a resolver me confirma que tomé la decisión correcta al no quedarme callada. La casa donde viví durante tantos años la vendí a una joven familia con niños pequeños. No podía seguir viviendo ahí después de todo lo que había pasado. Cada rincón me recordaba la humillación, la traición, el dolor. Esta nueva casa es mi santuario, mi lugar de paz, donde nadie puede lastimarme». Hace 2 semanas recibí una carta de Tomás. Era larga, llena de lágrimas y arrepentimiento genuino. Me contaba sobre su trabajo en el asilo, sobre los ancianos que cuida, sobre cómo cada día entiende mejor la magnitud de lo que me hizo. «Mamá», escribía, «cada vez que veo a estos viejecitos abandonados por sus hijos, veo tu rostro. Cada vez que uno de ellos llora por la soledad, escucho tu llanto del día que me empujaste hacia la puerta. He estado viviendo en el infierno de la culpa, pero sé que es exactamente lo que merezco». La carta continuaba: «No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que por fin entiendo quién eres realmente. Eres la mujer que me salvó de un orfanato, que trabajó doble turno para darme educación, que sacrificó su juventud por mi futuro. Eres la mujer más noble que he conocido, y yo fui el hijo más cruel que puede existir. Carmen y yo nos divorciamos», confesaba en la carta. «No podíamos seguir juntos después de lo que hicimos. Cada vez que nos mirábamos, veíamos reflejada nuestra crueldad. Ella se mudó con su hermana en otra ciudad. Yo vivo solo ahora, y está bien así. La soledad es mi castigo. Si algún día, en muchos años,
cuando hayas sanado completamente de todo el daño que te causé, si algún día pudieras considerar la posibilidad de que conversemos por 5 minutos, sería el regalo más grande de mi vida. Pero si nunca sucede, lo entiendo. Lo acepto. Fue mi decisión destruir nuestra relación, y acepto las consecuencias. La carta terminaba: te amo, mamá. Sé que no tengo derecho a decirlo después de lo que hice, pero es la verdad más grande de mi vida. Te amo y lamento infinitamente haberte fallado cuando más me necesitabas. Leí esa carta 5 veces antes de guardarla en un cajón. Todavía no sé si algún día responderé. El dolor sigue ahí, vivo y punzante, pero también siento algo parecido a la esperanza. Tal vez, con suficiente tiempo y arrepentimiento genuino, podamos reconstruir algo pequeño de lo que fue nuestra relación. Pero por ahora, estoy enfocada en mi propia sanación. He comenzado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero nunca tuve tiempo. He viajado a lugares que soñaba conocer desde joven. He hecho nuevas amigas en el club de lectura de la biblioteca. Por primera vez en décadas, vivo para mí. Mi rutina diaria es simple pero satisfactoria. Me levanto temprano, desayuno en mi terraza viendo el jardín que he cultivado con mis propias manos. Leo el periódico, trabajo en mis pinturas, almuerzo tranquila. Por las tardes recibo visitas o visito amigas. Por las noches leo o veo televisión, y siempre me acuesto agradecida por la paz que tengo. El dinero que ahorré durante tantos años ahora me permite vivir con dignidad y generosidad. Ayudo a mi hermano cuando lo necesita, apoyo causas benéficas, y he asegurado que cuando muera, todo mi patrimonio vaya a la Fundación para Adultos Mayores Maltratados. A veces, cuando estoy sola por las noches, pienso en Tomás de niño. Recuerdo sus primeros pasos, sus primeras palabras, los abrazos espontáneos que me daba cuando llegaba del trabajo. Recuerdo las noches que pasé despierta cuando tenía fiebre, las veces que lo defendí en la escuela, los sacrificios que hice gladiosamente por su bienestar. Y me pregunto dónde se perdió ese niño amoroso. ¿En qué momento se convirtió en el hombre que me empujó fuera de mi propia casa? ¿Fue culpa mía por protegerlo demasiado? ¿Fue culpa de Carmen por manipularlo? ¿O simplemente algunas personas cambian de maneras que no podemos predecir ni controlar? No tengo respuestas definitivas, pero he aprendido a vivir con la incertidumbre. He aprendido que no puedo controlar las acciones de otros, pero sí puedo controlar mis propias reacciones. He aprendido que el amor no debe ser incondicional hasta el punto de permitir el abuso. He aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderse y reclamar la propia dignidad. Ayer recibí una llamada del supervisor del asilo donde trabaja Tomás. Señora Dolores, me dijo, quería contarle que su hijo está haciendo un trabajo excepcional. Ha desarrollado una conexión especial con los pacientes, especialmente con aquellos que han sido abandonados por sus familias. Parece haber encontrado su vocación cuidando a personas mayores. Me alegra saber eso, respondí, y realmente me alegraba. A pesar de todo el dolor, sigue siendo el niño que crié, y quiero que encuentre la redención. También quería decirle, continuó el supervisor, que establecimos una beca de estudios en geriatría en su nombre. Su historia inspiró a muchas personas a interesarse en el cuidado de adultos mayores. Esa noticia me llenó de orgullo. Mi sufrimiento había servido para algo positivo, para proteger a otros ancianos de experiencias similares. Esta mañana, mientras regaba mis rosas, pensé en una frase que leí hace años. A veces las cosas más hermosas crecen del suelo más duro. Mi nueva vida, mi paz, mi propósito, todo creció del suelo duro de la traición y el dolor. No me arrepiento de haber adoptado a Tomás. No me arrepiento de haber dado todo por él durante tantos años. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción. Cuando el sol se oculta cada día, me siento en mi jardín y siento gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza para defenderme, gratitud por tener un hermano que me protegió, gratitud por los vecinos que me apoyaron, gratitud por los abogados que me ayudaron, y gratitud por descubrir que a los 74 años todavía puedo comenzar de nuevo. Mi historia no es solo sobre traición y dolor. Es sobre resistencia, dignidad, y la capacidad del espíritu humano de sanar y florecer incluso después de las heridas más profundas. Soy Dolores Mendoza de Salazar, tengo 74 años, y finalmente soy completamente libre.